Espíritu Santo. Amén. Y actuaban a favor de ¿quién? De el pueblo. A través de los apóstoles, la mano de Dios realizaba maravillas y prodigios. Yo no sé si el poquito bajo. Ese que tiene que un poco más descarga para que suba. Ok. Entonces decía, mis hermanos, que esto es una señal y una evidencia que el poder de Dios obra en su pueblo. Pero ¿por qué obraba el poder del Espíritu Santo a través de la iglesia en el pueblo? Porque la gente creía, porque la gente confiaba. La gente, cuando los apóstoles predicaban el Evangelio, cuando los apóstoles hacían señales y maravillas, la gente, los incrédulos, los insensatos, creían y muchos de ellos se convertían. Ahora, mis hermanos, hago una pregunta. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia? Si la primera iglesia había una conexión entre ellos y el poder de Dios se manifestaba a través de ellos para hacer señales, prodigios en el pueblo, ¿qué hace la iglesia hoy? ¿Qué hace la iglesia? En primer lugar, nótese allí que estas señales no se hacían dentro de la iglesia, se hacían en las comunidades, se hacían en el pueblo. Amén. Y nosotros como iglesia, en primer lugar, debemos confiar más en el poder de Dios. Él es el que puede hacer señales y maravillas en el pueblo. Si nosotros como iglesia no trabajamos juntos y en armonía, y hay una conexión entre el Señor y nosotros, llevando una vida de oración, una vida de predicación, una vida de enseñanza, juntos y en armonía, difícilmente la iglesia va a hacer señales y prodigios en el pueblo. Y una de las señales y prodigios que esta iglesia o la iglesia universal en estos momentos puede hacer señales y maravillas en las comunidades, en primer lugar es llevar el Evangelio de Jesucristo, llevar ese mensaje de esperanza y de salvación. Amén. Y el milagro que va a hacer Dios en las comunidades y en los pueblos es transformar vidas, transformar corazones, para ser ganados para su gloria. Amén. Nunca los apóstoles hicieron esto por protagonismo. Nunca lo hicieron ellos para tener algún calificativo o algún mérito. No. Todo lo que hacían los apóstoles lo hacían para mostrar que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, mostrar su misericordia ante un pueblo que sufría de muchas necesidades. Mucha gente ciega, mis hermanos, en estos momentos. Gente confundida, llena de miedo. Y es la iglesia que está llamada a hacer maravillas. Es la iglesia que debe hacer señales, pero a través del Espíritu Santo. Si en la iglesia no hay una conexión entre el Espíritu Santo y cada uno de nosotros, difícilmente como iglesia podamos hacer señales y maravillas. Cuando hablo de señales y maravillas, no me refiero a ninguna cosa extraña que pudiera estar pasando por su cabeza. Es el poder de Dios a través de cada uno de nosotros que pueda llevar ese mensaje de esperanza y pueda haber muchas personas convertidas a Cristo. Ese es el mayor milagro que la iglesia puede hacer en estos momentos. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Hoy hay un pueblo que sufre, hay un pueblo afanado, hay un pueblo que no tiene respuesta. Comentaba al principio que yo ya tenía miedo, pero yo conseguí una iglesia unida. Y cuando conocí la iglesia, mi vida empezó a transformarse. Empecé a conocer de la palabra. Y mi vida empezó a cambiar. Y hoy puedo decir que Dios ha hecho un milagro en mí. Y nosotros, así mismo como yo vi la iglesia, muchos nos miran. Muchos nos miran. Y si nosotros no nos mantenemos unidos, unánimes, en una vida de oración, predicando la palabra juntos, no uno por aquí ni uno por allá, juntos, el Señor va a hacer maravillas.
va a hacer señales en el pueblo, porque hay mucha gente confundida, mis hermanos, y hay que llevar ese mensaje de esperanza y de salvación. Amén. Otra de las cosas que nos dice este primer versículo es que ellos estaban unidos en el pórtico de Salomón, y era una iglesia unida, llena del Espíritu Santo. Ellos tenían un sitio donde iban, la iglesia primitiva tenía un sitio donde iban todos, y allí, ¿qué iban? A orar, mis hermanos, iban a orar, iban a clamarle al Señor, iban a predicar la palabra, iban a predicar a Cristo, y a eso somos llamados, a predicar, a orar, a interceder por aquellos que todavía no conocen a Cristo. Cuando la gente nos mira, mis hermanos, debemos cuidar nuestro testimonio, debemos cuidar la unidad. El amor entre hermanos es una evidencia de que el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Cuando nos amamos, demostramos a los demás, demostramos al mundo, demostramos al inconverso que verdaderamente el Espíritu Santo mora en esta iglesia, mora en la iglesia universal. De manera que somos llamados a estar unidos, amén, para que el poder de Dios a través de nosotros pueda proyectarse en la comunidad. La unidad, mis hermanos, que tiene que proyectar la iglesia. La iglesia tiene que proyectar la unidad en nuestro entorno. Debe ver en nosotros un buen testimonio. Yo te pregunto esta mañana, así como ellos, al principio, estos hermanos que se mantenían juntos, nosotros podemos decir que este es nuestro pórtico. Ellos tenían un pórtico de Salomón, y yo me atrevo a decir que este es nuestro pórtico. Pero este pórtico solamente los domingos, cuando la iglesia es llamada a interceder los miércoles, cuando la iglesia es llamada a visitar los hogares, cuando la iglesia es llamada a cumplir una misión, ¿estamos juntos, todos, en armonía? ¿Cuál es tu pórtico? Cuando estás en tu trabajo, tú puedes convertir tu lugar de trabajo en tu pórtico, porque nosotros somos observados, nosotros somos llamados a ser diferentes, nosotros no somos como el mundo. Tú tienes que mostrarte, mi hermano. Ellos se mostraban diferentes en su pórtico allí, en una vida de oración, clamando, intercediendo, y muchos lo veían y muchos creían. Por eso la iglesia no solamente es congregarse los domingos, la iglesia debe vivir una vida pura, santa, todos los días y en cualquier lugar donde estemos. Convierte tu trabajo en tu pórtico, convierte tu hogar en tu pórtico, convierte tu universidad en tu pórtico. Amén. A eso somos llamados. En cualquier lugar donde estemos debemos ser diferentes. Tú y yo somos iglesia. La iglesia no es este local. Tú y yo somos iglesia y somos llamados a ser diferentes. La iglesia no es, decía alguien, es un club donde todos vienen a buscar amigos y a compartir. No, la iglesia tampoco es un atractivo para la persona que no tiene a Cristo en su corazón. La iglesia, para el incrédulo, para el insensato, para el que anda muerto en sus delitos, sus pecados, la iglesia debe ser incómoda. ¿En qué sentido? Porque cada uno de nosotros debe andar en la verdad. Cada uno de nosotros debe confrontarlo con la verdad. El incrédulo no se puede ir de aquí contento. Ok, ay sí, qué bueno. No, el incrédulo tiene que irse de aquí confrontado. En tu trabajo el incrédulo tiene que sentirse confrontado. En tu universidad el incrédulo tiene que sentirse confrontado. Porque tú eres iglesia. Y somos llamados a ser diferentes. Hay que cuidar nuestro testimonio, mis hermanos. La iglesia no debe ser llamativa desde el punto de vista de espectáculo, de luces, nada de eso. La iglesia debe ser llamativa para el incrédulo, para el insensato, para el que no conoce a Cristo. Debe ser una iglesia llena de amor, de pureza, de santidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Decía Paul Washer, la iglesia no es un circo donde el incrédulo viene a divertirse. La iglesia es para que el incrédulo se confronte, porque siguen muertos en sus delitos y pecados. Y la iglesia tiene que transmitirle a ese incrédulo que hay una esperanza. Y esa esperanza es Cristo. Es Cristo quien salva. Es Cristo quien te perdona. Es Cristo quien te da vida. Es Cristo que te da vida en abundancia. Pero también Cristo te da vida eterna. Dice el versículo 33, mis hermanos, hablando de los demás: ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. En el pasaje anterior explicaba nuestro pastor que hablaba de Ananías y Zafira. ¿Qué pasó con ellos dos? Mintieron, se dejaron influenciar por Satanás. ¿Y a dónde fueron a parar? Al piso, por no decir a la muerte. La iglesia, mis hermanos, no es compatible con el pecado. La iglesia debe rechazar el pecado. Y esta es una muestra de Ananías y Zafira, que le mintieron a Dios. Si muchos de nosotros pensamos que estamos mintiendo entre nosotros mismos, está equivocado. Le está mintiendo a Dios. La iglesia debe caminar en pureza. La iglesia debe caminar en santidad. La iglesia debe caminar en amor. ¿De qué manera, si la iglesia es invadida por el pecado, de qué manera el Espíritu Santo va a obrar en maravillas y enseñarle a través de cada uno de nosotros? Dios no es compatible con el pecado. Amén. Y cuando se aplica la disciplina, debe aplicarse así, tajante y ya. Porque cuando tú permites que la iglesia sea contaminada por el pecado, difícilmente la podrás controlar. Cuando se aplica la disciplina, mis hermanos, es porque Dios quiere fortalecerte. Es porque Dios quiere levantarte. Muchos aceptan la disciplina de otra manera, inmaduramente. La disciplina hay que aceptarla con madurez. Cuando llegan las pruebas, cuando llegan las aflicciones, son herramientas que Dios nos da para hacernos más fuertes. Amén. En tercer lugar, mis hermanos, hablando de los demás, una iglesia que proyecta su temor a los demás. ¿Quiénes eran los demás que nos habla las Escrituras? Eran los que no pertenecían a la iglesia. Eran los que no se atrevían a entrar a este grupo. Eran aquellos que les daba miedo al juicio. Esos demás eran aquellos que miraban la iglesia de lejos y que no querían entrar, muchos porque viendo lo que le pasó a Ananías y Zafira, que Dios actuó ras y lo cortó de raíz, ellos se retrajeron. Eso es que habla la Biblia. Los que quieren seguir muertos en sus delitos y pecados. Los que quieren vivir en su inmundicia. Los que quieren vivir en mentiras. El Evangelio es para valientes. Para muchos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Saben por qué tampoco querían los demás juntarse con ellos? Porque en su tiempo la iglesia era pura. La iglesia era purificada. Y en esa iglesia había temor de Dios. Porque si no iban, para el piso. De los demás, ellos tenían un corazón lleno de mentiras, contaminados. La Biblia miraba una iglesia. Esta escritura nos muestra una iglesia que vivía pura y en santidad. Y esto demuestra, mis hermanos, que Dios demanda de cada uno de nosotros que caminemos en pureza.
nosotros, la iglesia, debemos caminar en pureza. Cuando usted ve a un hermano caminando, publicando, haciendo cosas que usted ve que está mal, llámale la atención al hermano. Yo dije una vez aquí y lo vuelvo a repetir: ser parte de esta iglesia no es cualquier cosa. Y lo vuelvo a repetir: tenga cuidado, mi hermano, con su testimonio. Nosotros debemos caminar en pureza, purificados, apartados del mal, de la mentira, porque formamos parte de la iglesia de Cristo. Y lo vuelvo a repetir: tenga cuidado, cuide su testimonio. Amén. Cuando los demás vean que una iglesia camine en santidad y en pureza, ellos van a decir: verdaderamente ellos son hijos de Dios. Pero si ven en nosotros que solamente venimos los domingos, nos quitamos el traje y andamos toda la semana haciendo cualquier cantidad de cosas, ¿qué puede pensar los demás? No van a decir que es fulano, van a decir la iglesia. Es por eso que la iglesia está llamada en estos tiempos a ser unida, caminar en pureza, caminar en santidad. Amén. Nadie dice amén. ¿Cuánto da la gloria al Señor? Primera de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, en primera de Timoteo 5:20, le dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Así que, mi hermano, acepta la corrección cuando se te discipline, para que los demás puedan ver y teman. Amén. Dígame con convicción. Dice el versículo 14: y los que creían, seguimos en el 13. Dice el 13: mas el pueblo los alababa grandemente. Aquí hay algo interesante. Yo escuchaba un testimonio de alguien que decía que recién convertido tenía hambre y sed de Dios, y en su trabajo era rechazado a los primeros tiempos. Era rechazado, se burlaban de él, pero él se mostró siempre recto, puro, tranquilo, confiado, leyendo la palabra, predicando la palabra. Y él dice que al pasar el tiempo se fue ganando el respeto de cada uno de sus compañeros de trabajo, al punto que cuando él se sentaba y abría su Biblia, todos se reunían a su alrededor. Y cuando él predicaba la palabra, todos callaban y lo escuchaban. Y cuando alguien iba a hablar con él y se le salía una mala palabra, le pedía disculpas, le pedía perdón. ¿Por qué? Porque este hombre lo estimaba, lo respetaba. ¿Por qué? Porque era un hombre que se conducía en pureza, en santidad, y mantenía su fe y predicaba la verdad. Amén. Por eso que a estos apóstoles, la primera iglesia, el pueblo los estimaba, porque eran puros y andaban en la verdad. Pedro estaba muy lejos. El apóstol Pedro estaba muy lejos de engrandecerse a sí mismo, pero se le escapaba de las manos. El pueblo los estimaba. Y estos hermanos tenían buen testimonio. Es por eso que dije al principio que nosotros debemos cuidar nuestro testimonio. Y esto nos exhorta a nosotros, mis hermanos, para que las personas de allá afuera, en el lugar donde estemos, trabajo, universidades, en los hogares, ellos puedan vernos como unos verdaderos discípulos. Y de esa manera puedan decir: oye, ese es un varón de Dios. Puedan estimarte. Y eso no es para que tú te engrandezcas. Amén. Nosotros somos llamados, mis hermanos, con responsabilidad a testificar de nuestra fe. Nuestra conducta debe hablar del poderoso cambio que ha hecho Cristo en nosotros.
Nosotros somos un milagro en las manos de Dios. Amén. Nuestras vidas transformadas. Y hay mucha gente que nos mira. Y es por eso que nosotros, mis hermanos, debemos mostrarnos a ellos, para que ellos también puedan conocer este mensaje de esperanza y de salvación, para que el Señor haga su obra en esas personas y salve en esas almas. Amén. La Biblia dice: así alumbre nuestra luz delante de los hombres. Nosotros no estamos para estar escondidos, nosotros estamos para ponernos en la roca más alta y de allí gritar y profesar nuestra fe con gozo, con alegría. Amén. Somos nosotros, la iglesia de Jesucristo, la que tiene esa facultad de predicar la enseñanza y la verdad. Dice el versículo 15, el de 14, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres y de mujeres. En quinto lugar, mis hermanos, una iglesia que proyecta la verdad y por el poder de Dios son convertidos las personas. Amén. La consecuencia de la predicación es la conversión de las almas. Amén. A veces ese es nuestro deseo. Muchos en su contexto, esos que aman los demás, muchos creían y se convertían. No era la iglesia que iba y les ofrecía algo económico, les ofrecía algo material, algo o algún beneficio. No, ellos miraban la iglesia y ellos creían en la iglesia, y por el poder de Dios ellos eran convertidos a la iglesia y la iglesia crecía. Gran número, así dice, de hombres y mujeres. Aunque los líderes judíos en su contexto eran personas que ellos pensaban que algunos de esas personas que estaban allí intimidadas por lo que le había ocurrido a Ananías y a Zafira, ellos pensaban que muchos no iban a llegar a la fe. Pero muchas de estas personas, cuando ven que una iglesia está llena de temor, la iglesia cree, las personas, creen y buscan a Dios. ¿Cómo la gente cree al Señor? Es porque nosotros somos guapos, somos bonitos, o vestimos bien, o porque no tenemos una Biblia en las manos. No, la iglesia cree, la gente cree, mis hermanos, porque ven nosotros actitudes, ven nosotros conducta, ven nosotros frutos. Por eso la gente cree, y por el poder de Dios ellos van a ser convertidos. El poder del evangelio es transformador, mis hermanos. Aquí habla de hombres y mujeres. Quiere decir que en los dos había temor de Dios. Esto demuestra que la verdad se estaba predicando en el Espíritu Santo. Esto hace que la iglesia vaya aumentando más y más. Cada uno de nosotros, hombres y mujeres, y aquí hay una muestra, somos llamados y podemos servir en diferentes áreas. La iglesia no hace acepción de personas. Amén. Hombres y mujeres también se podía referir a matrimonios que en su contexto también miraron lo que le pasó a Ananías y a Zafira, y quizás por temor a Dios se convirtieron a Cristo. Amén. Más bien se animaron a entrar a la congregación. Estaban conectados allí en comunión con sus hermanos. Algo que es importante, mis hermanos. Matrimonio, hombres y mujeres. Es importante estar conectados con la iglesia, con las actividades. Eso fortalece nuestra fe. Eso edifica nuestra fe. Tuve el privilegio de aceptar a Cristo con mi esposa juntos. Y cuando llegamos a esta iglesia, recibimos amor, compasión. Y ese mismo amor y esa misma compasión, he conversado siempre con mi esposa, debemos transmitirla a aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Somos nosotros, mis hermanos. Yo hago 3 preguntas esta mañana.
¿No es esta la iglesia que el Señor quiere en estos tiempos? Una iglesia pura, santa, que camine en santidad. ¿No es todo lo que quieres tú para tu iglesia? Nadie dice amén. ¿Usted cree que esto es posible hoy? Que la iglesia camine pura, santa, unida, unánime, predicando a Cristo. Gloria al Señor. Entonces, cada uno de nosotros debe predicar la verdad con valentía, con temor a Dios, para que muchos sean convertidos por el gran poder de Dios. Amén. Si tú quieres una iglesia que crezca, más y más y más debes predicar a Cristo. No venir solamente los domingos y después quitarte el traje y te vas para tu casa, no. Somos llamados a predicar el Evangelio todos los días. Fuiste escogido. Es un privilegio ser parte de la familia de Dios. Cuida tu testimonio, mi hermano. Dice el versículo 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Sigo con el 16. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esta iglesia, como dije, no era compatible con el pecado. Esta iglesia que conocimos, que la Biblia nos enseña, era una iglesia que era compatible y había una conexión con el Señor. Por eso que las señales y prodigios eran notorias en el pueblo, mis hermanos. Tanto así que esto provocó que mucha gente de otras ciudades vecinas llegaran hasta donde estaban los apóstoles. ¿A buscar qué? A buscar su milagro, desesperados. Y aún los endemoniados eran liberados. Estas señales y prodigios eran característicos de esa iglesia. Usted se preguntará, bueno, ¿y por qué la iglesia de hoy no es característica? Señales y prodigios. No hablo de esta iglesia. Ayer veía a una persona parada en un púlpito, invitó a pasar a alguien y le vació una ponchera de harina en la cabeza, diciendo, esta es la unción de la harina. Por eso es, mis hermanos, que la iglesia universal es criticada. Pero somos nosotros, mis hermanos, los que estudiamos la buena doctrina. Debemos abrirle los ojos espirituales a mucha gente. Porque por causa de unos, a veces nos meten en el mismo saco. Entonces, esta iglesia que caminaba en pureza, en santidad y hacía señales y prodigios, la gente de otros lugares venía a ellos a buscar una respuesta, a buscar milagros para su enfermedad. Amén. No fue necesario que quizá Pedro en su tiempo, en su momento allí no se trasladó a esos lugares. La gente fue allá donde estaba Pedro. Dice Hechos 1:8, dice, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos, ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. ¿Cuántos aquí quieren ir hasta lo último de la tierra? Nadie. Dicen amén. Diga amén con convicción. Hay algo aquí que me llamó mucho la atención y es interesante. Nosotros hemos creído en Cristo, ¿cierto? Y nosotros hemos visto milagros. Para muestra un montón. Pero también hemos visto cómo Dios se ha manifestado en familiares, amigos que nos han levantado de allí. ¿Sí? Dios ha provisto, y para muestra también en pandemia. Pastor muchas veces ha comentado situaciones que en ese tiempo yo no hacía parte de la iglesia, pero él manifestaba cómo Dios hizo milagros y maravillas a través de la iglesia.
Amén. Nosotros hemos visto eso. Nosotros lo que hemos creído hemos visto eso. Entonces, mi hermano, eso hoy debe fortalecerte. Porque eso demuestra que Cristo no te abandona. Eso demuestra que Cristo está contigo todos los días de tu vida. La Biblia habla de camas y lechos. También pudiéramos decir que los que llevaban en cama pudiera ser gente que enferma, pero tenía muchos recursos. También habla de lecho. Gente que de repente estaba al borde de la muerte, tirado, lisiado. Gente pobre. Te quiere decir que había una señal de que esa iglesia era pura, santa, y todo el mundo se desesperaba por buscar allí su salvación. Amén. Somos nosotros, mis hermanos, que estamos llamados a llevar ese mensaje de esperanza y de salvación. Aquí habla de la sombra de Pedro. Mis hermanos, Dios responde a su tiempo. ¿Qué hubiese pasado si en su contexto, en su momento, al pasar Pedro, sana Dios a todos esos enfermos? ¿Hubiesen creído a Dios o a Pedro? La Biblia no dice que la sombra de Pedro sanó a los enfermos. Era la gente que tenía fe. Era una convicción de ellos, de repente, de lanzarse allí para que por lo menos la sombra les pasara, y ellos pensaban que podían ser salvos. Pero quien salva es Cristo, mis hermanos. No se afirma aquí en la narración que la sombra de Pedro obró el milagro. Pedro fue el instrumento que Dios usó para traer sanidad. Amén. Porque había una conexión, era lleno del Espíritu Santo. Dios usaba a Pedro, así también Dios puede usar a cada uno de nosotros. Nadie dice amén. Amén. De como que viene apagadito hoy. Dios es el que sana, mis hermanos. No confundamos las cosas. El mérito es para aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Es el único que hace milagro. Amén. Y ese es el problema. Ese es el problema de los demás. Ese es el problema de mucha gente que confía más en el hombre que en Dios. Hay mucha gente que camina por su propia fuerza y no confía en Dios. Dios es soberano, mis hermanos. Y Dios va a contestar nuestras oraciones a su tiempo. Nuestras oraciones van a ser contestadas, pero a su tiempo, no al instante. Cuando tú vives alguna aflicción, cuando tú vives alguna enfermedad y tú clamas al Señor y no ves respuesta, es porque el Señor quiere mostrarte algo y debemos ser pacientes. Porque fuera fácil si yo orara ahorita y Dios me cumpliera. Oye, fue una maravilla, ¿verdad? Pero no. Cuando la gente pensaba que la sombra de Pedro lo iba a sanar, era una convicción de ellos. Quien sana es el poder de Dios, mis hermanos. Amén. Puede ser que Dios conteste nuestras oraciones en una emergencia. Oye, Dios se manifieste allí y haga un milagro. Pero Dios no contesta, mis hermanos, de un día para otro. El pueblo, cuando era perseguido por el faraón, el pueblo cuando salió de Egipto, Moisés se paró allí, puso su vara, oró al Señor, pero el Señor contestó allí de emergencia. El mar se abrió y el pueblo pudo cruzar hacia el otro lado. Amén. El Señor contestó su oración. Amén. En la iglesia podemos oír testimonios. Aquí podemos oír testimonios impactantes de que el Señor obra en sanidad. Pero es la mano de Dios, el poder de Dios, que es el que sana, mis hermanos. Cuando Jesús entró a la barca, le dijo a sus discípulos: vamos al otro lado.
y se presentaron en el camino dificultades. Se levantó una tormenta, se levantaron vientos y Jesús estaba allí tranquilo y ellos por su fuerza batallaron y batallaron, pero Jesús le había dicho vamos al otro lado, pero ellos estaban allí batallando, hombres de mar, luchando, pero no tuvieron otra opción que recurrir al maestro. Maestro, perecemos. Y se levantó el Señor, reprendió el viento y que hubo bonanza, hubo paz, tranquilidad. Mi hermano, quien sana es Cristo, quien provee es Cristo, quien te sustenta es Cristo. Y si era prometido que te va a llevar al otro lado, Él te va a llevar. No mires al hombre, no mires a la mujer, es Cristo. Nadie nos puede desenfocar como iglesia, mis hermanos. En estos tiempos somos llamados a eso. La gente tiene que ver nuestra fortaleza, nuestro gozo. Yo me gozaba con mi hermana. ¿Dónde está mi hermana? Creo que no vino hoy. Daba una acción de gracia con gozo, con alegría, porque ella estaba segura en quién había creído. Ella decía, se podrán caer lo que sea, pero donde yo esté, yo predico a Cristo, porque a Cristo me salvó, y eso es lo más importante. Cuando Cristo nos salva de la oscuridad del pecado, de la inmundicia del pecado, y nos trae a su luz. Amén, eso es lo que importa. Los enfermos buscaban a Pedro. Pedro miró a aquel cojo. ¿Y qué le dijo Pedro? Todo lo que tengo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 16:8 dice también en su parte final que Jesús le dijo a sus discípulos, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La mano se pone por obediencia. No es por egocentrismo. No es por individualismo. No es porque yo pienso que yo pongo la mano y yo voy a sanar a la persona. Muchos se equivocan. Es el poder de Dios quien sana y provee todas las cosas. Mis hermanos, este pasaje nos enseña que estas señales y prodigios que hacían los apóstoles, llenos de temor, unidos, unánimes, en un solo sentir como iglesia, los demás los estimaban porque veían una iglesia robusta en la fe. Era una iglesia que a pesar de las dificultades caminaba en pureza. Esto demuestra, mis hermanos, y el propósito de todo esto es el mostrar la gracia salvadora, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Decía Paul Washer, ¿qué importa lo que tienes? ¿Qué importa la casa que tienes? ¿Qué importa el carro que tienes? ¿Qué importa el trabajo que tienes? ¿Qué importa es Cristo, que fue a la cruz y pagó un precio por ti y por mí, y te perdonó, te dio vida en abundancia, y también te prometió que te iba a dar vida eterna? Es en Cristo, mis hermanos, que debemos andar. Ya para terminar, mis hermanos, pónganse de pie. Hoy vivimos, mis hermanos, muchas circunstancias. Cierre sus ojos, mis hermanos, vamos a orar.